Capítulo 5. Te amo bajo tu sangre y entrañas. El olor a humo y fuego que llenaba sus fosas nasales robó la atención de Garfield solo por un instante. Tuvo una vaga conciencia del calor abrasador en la distancia. Lenta pero seguramente, la quema se estaba extendiendo, lo que significaba que el fuego estaba consumiendo gradualmente la mansión. ¿Quién lo había desencadenado? ¿Otra vez te distraes? Sin dejar pasar ni un solo momento de estancamiento, Elsa se acercó y dio un golpe, persiguiendo a Garfield con su espada. Tratar de quitarle la vida como precio por mirar hacia otro lado era algo bastante codicioso, más aún en lo que respecta a Garfield, antiguo apóstol de la bruja de la codicia, pero al haber cortado todos los lazos con la bruja de la avaricia, no se inmutó ante tal avaricia, como si. Es una pena. Una vez más, Garfield atrapó un cuchillo cortante por los colmillos antes de morderlo y destrozarlo. Tras perder su arma por el poder de sus mandíbulas, Elsa soltó instantáneamente el mango y saltó hacia atrás. Garfield permaneció plantada a una distancia media mientras ponía un nuevo kukri en su mano, ladeando la cabeza. Te has hecho el distraído. Eres un gran actor. ¿O tal vez fue una invitación? No es necesario que cada cosa que digas sea sugerente. ¿Quieres dejar de hacerte el tonto de una vez? ¿Sobre qué? La sonrisa en los brillantes labios de Elsa no hizo más que aumentar las sospechas de Garfield. Por su reacción, concluyó que no había ninguna conexión entre Elsa y el fuego. El tiempo que habían pasado juntos en el combate mortal había demostrado que ya no era una persona que se basara en el engaño o la seducción. En ese caso, la posibilidad de que alguien de su bando fuera responsable del incendio, probablemente originado por uno de los planes de Subaru, era alta. Eso es bastante extremo, pero seguro que es efectivo. Así se hace, general. Estoy un poco inseguro de lo que se trata, pero ¿no le das demasiada importancia? Ahórrate las uvas agrias. Te lo dije, esas bestias demoníacas que se interponen en el camino no son rivales para el general. Pan comido. Si Subaru era el cerebro detrás del fuego, el objetivo era probablemente ahuyentar a las bestias demoníacas. Tanto si la propuesta provenía de Subaru como de Otto, era exactamente el tipo de cosa a la que recurrirían. Las bestias demoníacas también temían al fuego. Probablemente habían logrado asegurar la ruta de escape. Lo que significa, si te aplasto, eso completará nuestra victoria. Ciertamente hablas muy bien, pero no es más fácil decirlo que hacerlo. Mientras Garfield se mentalizaba, una sonrisa sangrienta se cernía en su campo de visión mientras la forma de Elsa se volvía indistinta. Cuando ella entró en el reino de la velocidad pura en un solo paso, Garfield optó por bajar su postura y cargar también. Al desaparecer el espacio entre ellos en un solo instante, los dos chocaron en medio del pasillo. O más bien, justo antes de que lo hicieran, uno dio una patada desde el techo y el otro desde el suelo mientras ambos se alejaban respectivamente de ese lugar. Al momento siguiente, la pared que daba al patio fue destruida por un impacto que pareció hacer temblar todo el edificio. El impacto había golpeado el primer piso convertido en campo de batalla, pero claramente el piso de arriba no se salvó ya que comenzó a derrumbarse. Todo esto se debió a la enorme bestia demoníaca con forma de roca que se había estrellado tan grandemente contra el edificio. Naturalmente, la aparición de una bestia tan enorme que conmocionaba la imaginación era un hecho inesperado incluso para Garfield. Esto fue seguido de algo aún más inesperado, una voz tierna que hace objeciones desde lo alto de la masa de rocas. Oh, no puedo creer que estés haciendo esto. Levántate, cerdito roca. Rápido. Algún enano está montando esa cosa. La voz alborotada que escuchó desde lo alto de la bestia dejó a Garfield con una mueca. Cuando miró más de cerca, había una chica con el pelo azul en una trenza a horcajadas en la parte trasera de la masa de rocas, así que era la domadora de bestias en carne y hueso, y la razón por la que esta domadora de bestias se entrometía aquí era, Garf. Así que aquí es donde estabas. ¿Hermana? Con una floritura, una doncella rubia, Frederica, se deslizó a través de la pared destrozada y aterrizó en el pasillo semidestruido. El reencuentro con Frederica, que supuestamente estaba huyendo, hizo que Garfield se apresurara a acercarse, con los ojos desorbitados. ¿Qué demonios estás haciendo todavía aquí? ¿Qué pasó con la hermana de Ram, el general y el resto? Cumplí con el deber que se me encomendó. ¿Entiendes la razón por la que me quedé atrás, no? Al ver que Frederica cerraba un ojo mientras decía estas palabras, Garfield se cerró en banda. Arriba pudo ver varias heridas que había sufrido Frederica. Por supuesto, él podría. Para mantener a raya a la domadora de bestias, debió enfrentarse a innumerables bestias demoníacas en el proceso. A diferencia de Garfield, que había entrenado y entrenado mientras seguía luchando por hacerse más fuerte, su hermana mayor había pasado sin duda muchos días que no tenían nada que ver con la lucha. ¿Hasta qué punto esta batalla había calado en la carne y los huesos de su hermana? No pongas esa cara tan patética.
Al notar la expresión sombría de Garfield, Frederica le dio un golpe con la palma de la mano en la frente abierta. Aunque no le dolió, Garfield soltó un «au» reflexivo, mirando a su hermana mayor. Garf, entiendo que estés siendo considerado, pero yo también soy un sirviente de la familia Mathers. Para bien o para mal, me han inculcado los fundamentos de la defensa personal. Dices eso, pero... Ah, de nuevo, Ram es muy fuerte. Igual, me has convencido. El hecho de que la hayas elegido como punto de comparación más relevante me pone en una posición un poco incómoda. Frederica se llevó una mano a la frente mientras chasqueaba los colmillos, pareciendo un poco preocupada. Tal vez pueda atribuirse a que son hermanos, pero Garfield y Frederica eran exactamente iguales en ciertos hábitos, y al parecer, Garfield y Frederica no eran los únicos con este tipo de relación. Meili, ¿estás bien? Espero que estés a salvo, pero me gustaría que no interfirieras. Dios mío, Elsa, eres tan egocéntrica. La principal razón por la que tengo que trabajar tanto es porque tú te has adelantado. Será mejor que reflexiones sobre eso. Una vez que hayamos terminado aquí, te compensaré. Ahora, haz tu trabajo. La respuesta de Elsa hizo que Meili hiciera un puchero mientras se ponía a trabajar obedientemente. En el momento en que la joven dio una palmada, la criatura con forma de roca giró instantáneamente su cuerpo y luego volvió lentamente la cabeza hacia Garfield y Frederica. Garfield sintió que otras bestias demoníacas se acercaban desde dentro y fuera de la mansión. Realmente era una domadora de bestias. Sin embargo, Elsa ladeó la cabeza con una mirada interrogativa. El número de bestias demoníacas parece bastante bajo. La gran Medit se ha cargado a un montón de ellos antes de que llegáramos. Además, la mansión ha sido incendiada. Por si fuera poco, parece que León de las Sombras ha muerto. Meili, respondiendo a la pregunta de Elsa con una mirada agria, continuó. Era raro que me obedeciera a pesar de tener todavía su cuerno, pero su corta temperamento era el defecto de esa joya. Y me falló justo cuando más lo necesitaba. Me cuesta entender por qué has traído a una bestia demoníaca tan difícil para empezar, porque nadie más podía mantener a los demás a raya. De todos modos, Elsa, ¿qué hay de tu oponente? Mirando hacia el corredor desde lo alto de la bestia demoníaca, Meili divisó a Garfield. Dijo, dejando escapar un suspiro de profundo interés con una sonrisa apasionada que resultaba extremadamente extraña para una chica de su edad en numerosos niveles. Elsa tiene los ojos puestos en usted, señor cara espantosa, pobrecito, pobrecito. Si lo que quieres es una cara desagradable, no hay nada que supere al general. Entonces, ¿qué? ¿Ustedes hermanas van a venir a mí juntas? La respuesta de Garfield le valió una mirada de sorpresa no solo en el rostro de Meili sino también en el de Elsa. No se escandalizaron al ser llamadas hermanas. Ciertamente, las dos no parecían estar unidas por la sangre. La pareja podía ser similar en apariencia, pero era mucho más difícil afirmar un parecido familiar. Pero definitivamente eran hermanas, eso era lo que le decía la intuición de Garfield. ¿Hermanas? Sí, supongo que tienes razón. Así que ahora que tenemos a las hermanas reunidas por un lado y a los hermanos por otro, creo que es hora de volver a los negocios, ¿no crees? De pie junto a la bestia demoníaca, Elsa planteó la pregunta mientras apuntaba la punta de su kukri hacia él. Con una rápida mirada, Garfield comprobó el estado de Frederica, que estaba a su lado. Su respiración era agitada, su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre y sus heridas visibles eran, en promedio, de las que no se podía prescindir. Garf, al notar su mirada, Frederica lo llamó. Garfield no pudo evitar esbozar una sonrisa ante las emociones infundidas en la simple mención de su nombre. No te sientas decepcionado conmigo, le rogó la mirada de Frederica. Silenciosamente, Garfield dio un paso al frente, allí se resolvería todo. La mansión está en llamas, tenemos una horda de bestias demoníacas fuera, y mi hermana mayor detrás de mí está tratando de poner un frente fuerte, tan maltratada como está. Tengo que salvar a un montón de gente y a unos enemigos poderosos a los que tengo que golpear los dientes. El general ha dicho que cuenta conmigo. Y la chica a la que amo también me ha dado una buena paliza. ¿A qué demonios quiere llegar el señor cara espantosa? ¿No es obvio? Extrañamente, tanto Elsa como Meili tenían la cabeza inclinada exactamente en el mismo ángulo. En contraste con sus miradas interrogantes, Garfield chasqueó los colmillos con una mirada radiante. Con una situación como esta, ¿qué hombre en el mundo no estaría ardiendo? Es hora de hacer esto. Esto es básicamente antes del dragón. El santo de la espada Reid sacó su espada y se rió. Eso es un modismo para alguien que está muy mal de la cabeza, ¿sabes? Sí, ¿y? Estoy a punto de enfrentarme a las dos, así que, ¿acaso qué tiene de malo? Garfield reconoció sin tapujos el nivel de su propia imprudencia. Elsa parpadeó con fuerza, temporalmente perdida.
Sin embargo, esto solo duró unos instantes. Elsa esbozó una sonrisa cuando la luz de la locura se encendió en sus ojos. Se lamió los labios en señal de anticipación. Sí. Tienes toda la razón. Garfield golpeó sus escudos mientras se preparaba para enfrentarse a su ansioso oponente. Espera un segundo, Elsa, ¿ya has olvidado lo que hemos venido a hacer aquí? Mamá nos va a regañar, supongo que sí. Entonces, ocúpate del otro. Yo quiero centrarme en este niño, Bo. Siempre haces esto, pedirme que haga cosas a la primera de cambio. Quiero decir, realmente, Meili se quejó de cómo Elsa estaba abandonando el trabajo, pero antes de que pudiera terminar su pensamiento, Garfield le hizo ver por qué era importante no distraerse. Lanzando repentinamente un grito de guerra, Garfield volcó su fuerza en la planta de su pie. Al instante, atravesó la mansión semidestruida y se clavó en el suelo, levantando un cuadrado de tierra. Así, lo lanzó hacia adelante con una tremenda patada. Elsa se dejó caer en una postura baja que rozaba el gateo a cuatro patas mientras esquivaba el misil de tierra compactada que se precipitaba. Pero la bestia demoníaca con forma de roca que se encontraba detrás de ella, incapaz de esquivar tan rápidamente con su enorme estructura, recibió un golpe directo. El impacto la derribó, haciéndola girar y estrellarse contra la pared. Meili, que había estado montada en dicha bestia demoníaca, salió despedida por la fuerza. Elsa se deslizó para atraparla justo antes de que cayera al suelo de cabeza. Garf, ¿qué demonios has hecho ahora? Ese es el poder de mi bendición, mientras mis pies estén plantados en el suelo, puedo golpear cualquier cosa que pueda ver. Solo diré esto una vez, no dejaré que interfieras en esta pelea. Ni a ti, ni a la hermanita de allí, tampoco. Garfield enseñó los colmillos al hacer su declaración. Pero la bendición del espíritu de la tierra no era tan potente como decía. Además de aumentar su capacidad de curación, su poder era totalmente capaz de remover el suelo o hacer que se derrumbara. Sin embargo, el alcance de esto se limitaba a lo que sus extremidades podían alcanzar. En otras palabras, era un farol. Pero precisamente porque era un farol, Garfield sonrió con suficiencia. Había aprendido de Subaru y Otto que estos eran los momentos en los que una sonrisa era absolutamente necesaria. Meili. Deja lo mínimo fuera para mantener el perímetro. Llama a los demás y despierta a esa bestia demoníaca de allí. Vas a hacer que mamá se enfade. Liberada de los brazos de Elsa, Meili murmuró en voz baja. Sin embargo, ya había comprendido que la situación no les dejaba muchas opciones. Suspirando, Meili hizo sonar un silbido con el dedo, esperó en silencio mientras el sonido estridente y agudo resonaba en los terrenos de la mansión. Las bestias demoníacas se acercaban. Una gran fuerza estaba en camino, reuniéndose para aplastar a Garfield y Frederica. Su ansia de batalla se encendió aún más. Su alma aullaba que no podía perder aquí. Te arrancaré los miembros para aligerarte y te llevaré a casa conmigo. Te amaré más que a tu querida persona. No hay ni siquiera una opción que te haga renunciar a todo el asunto del intestino. Hablando con exasperación mientras se crujía el cuello, Garfield adoptó una postura inclinada hacia adelante mientras se preparaba para interceptar a su enemigo. Con la parte superior de su cuerpo balanceándose, Elsa bajó ambas manos y dejó que sus cuchillos kukri cayeran al suelo. En su lugar, sostenía un par de cuchillas viles y malévolas, una blanca y otra negra, que brillaban a la luz de la luna. Hermana, concéntrate en protegerte. Meili, no debes avanzar ni un solo paso. Sin ninguna señal, chocaron frontalmente, dejando atrás a sus respectivas hermanas. La batalla entre el cazador de intestinos y el escudo del santuario entró en su escena final. Entonces el pasillo de la mansión estalló en una batalla confusa y caótica, un banquete de sangre, carne y sed de sangre. Cuando una cola verde pasó ante sus ojos, Garfield abrió los colmillos y mordió sin pensarlo dos veces. El líquido púrpura salpicó, y el líquido nocivo quemó al salpicar su carne. Pero no le importó. Con un poderoso golpe de su brazo, aplastó los dos cráneos de la serpiente de dos cabezas. Un instante después, una muerte malévola en forma de hoja curva le rozó justo en la punta de la barbilla. Siguiendo la estela de ese tajo, una ráfaga hizo volar los restos de la bestia demoníaca en ruinas. Tras un momentáneo roce con la muerte, Garfield avanzó en lugar de ceder terreno, apartando de un manotazo la cara de la inminente perdición. Sus dos brazos se abrieron de par en par, atrapando a su oponente por el torso y el flanco. Sus huesos y vísceras se aplastaron mientras las poderosas manos se retorcían dondequiera que encontraran apoyo. En sus oídos y ante sus ojos, una cacofonía de rugidos bestiales llegaba desde todas las direcciones. Gritos angustiosos, alaridos y sus propios gritos se mezclaban. Estos se solapaban con los sonidos del metal que chocaba y se raspaba contra el acero.
El sonido y la luz eran tan confusos que era difícil saber qué estaba pasando, pero a Garfield no le importaba. La resistencia que sentía, el crujir de sus colmillos y la sonrisa sangrienta que vislumbraba eran auténticos. La fuerza bruta de sus ataques hacía que la asesina que tenía delante escupiera sangre, manchando tanto su agradable sonrisa que era más negra que roja. Sin embargo, incluso mientras aguantaba aquellos brutales ataques destinados a robarle la vida, el placer nunca abandonó los ojos negros de la mujer. Garfield sintió instintivamente que más que su capacidad de combate, más que su vitalidad, era su mente la parte más peligrosa de su naturaleza. Ya, ga. Una breve respiración fue respondida por un aullido. El brazo izquierdo de la mujer se retiró y la malvada hoja que sostenía desapareció del campo de visión de Garfield. Inmediatamente después, hubo una serie de sonidos agudos, primero detrás de ella, luego reflejándose en la pared, rebotando en el techo, golpeando el suelo, y desde allí, la malvada hoja voló justo hacia la espalda de Garfield. Tras un momento de indecisión, Garfield decidió no darse la vuelta y centró su atención en la mujer mientras se preparaba para atacar con su brazo derecho, permitiendo que la hoja mortal se enterrara en su hombro derecho, bloqueándolo momentáneamente. El ataque letal estaba a punto de caer. Fue entonces cuando levantó los restos de la serpiente bicéfala que se interponía entre él y la espada que le apuntaba a la nuca. El cadáver impidió que el filo le rebanara, pero la fuerza contundente seguía siendo efectiva. El golpe lo aturdió y lo hizo girar, creando una abertura fatal. O al menos lo habría hecho si no hubiera volcado toda su fuerza en sus pies de antemano. Con la bendición del espíritu de la tierra, se impulsó desde el suelo de un solo salto. El inesperado comportamiento y contraataque de Garfield pilló a la mujer por sorpresa. En el lapso de unos instantes, giró su brazo izquierdo en un arco bajo para agarrar la cara de la mujer, un brazo izquierdo que crecía explosivamente al convertirse en una extremidad monstruosa. Usando una transformación parcial, le arrancó la cara como si fuera a arrancarla. Ya. Los zarpazos dejaron intensas hendiduras, más fuertes y profundas que la que antes le había destrozado la cara. Las 5 hojas de los dedos tallaron en lo más profundo de su cráneo, haciendo que incluso aquella mujer gritara y frenara los movimientos de sus pies. ¡Rag! La mujer recibió una patada directa al torso, enviando su cuerpo hacia atrás con facilidad. Con sus costillas ya rotas y sus órganos internos ya aplastados, no hubiera sido extraño que muriera por el dolor de ser acuchillada y golpeó así de solo. Pero incluso mientras la sangre fresca salía de la mujer tendida, también se le escapó una voz rota y risueña. Su vida no se había extinguido. Su espíritu de lucha no había disminuido. Su naturaleza era insalvable para toda la eternidad. TCH. Es una cosa tras otra. Justo cuando Garfield se preparaba para lanzar un ataque de seguimiento, las bestias demoníacas atravesaron el campo de batalla para abatirse sobre él. Ratones con alas negras, grandes perros feroces con dibujos moteados en el cuerpo y una horda de serpientes bicéfalas que arden de rabia por sus parientes muertos, además de un enorme montón de rocas en acción llamado acertadamente cerdo de roca, se abalanzaron sobre él. Garf. Yo me encargo de eso. Justo cuando Garfield se preparaba para enfrentarse a las bestias demoníacas que pretendían lanzar un ataque sorpresa, los monstruos fueron destrozados en algún lugar detrás de él. No tuvo tiempo de darse la vuelta, pero aún así pudo comprobar que los feroces ataques de Frederica estaban cegando a sus enemigos. Lo único que faltaba era que Garfield se ocupara del que cargaba contra él con un armazón lo suficientemente grande como para rivalizar con toda la mansión. Considérate panqueque. Al recibir la orden de Meili, el cerdo de la roca saltó hacia adelante con sus lamentablemente cortas 4 patas, saltando hacia él. Ya no se trataba de una simple bestia de carga, sino que se había transformado en un proyectil con la masa de un edificio en caída. Ninguna persona tenía el poder de resistir un golpe así, que era precisamente lo que gritaban los instintos del monstruo. Separando y plantando firmemente ambos pies, Garfield invocó toda la fuerza de su bendición del espíritu de la tierra. La bendición de la tierra transmitida a través de las plantas de sus pies hizo que los tendones y los músculos de todo su cuerpo se hincharan y palpitaran, la sangre que le acechaba estalló mientras su carne cambiaba de forma. El estruendo de su alma no se dirigía hacia el exterior, reverberaba dentro de su propia carne y sangre. Su abominable y difícilmente aceptable linaje había sido una parte constante y no siempre bienvenida de su vida. Ahora, por su propia voluntad, la convocó, tomó el control de la misma y la convirtió en poder bruto para forjar su propio destino. Su esqueleto crujió y gimió al transformarse. Su cuello, su torso y su cabeza se transformaban en los de una bestia. Una gran melena de tigre dorado brotó mientras sus ropas se rompían, incapaces de soportar la presión. Pero los escudos unidos a sus 2 brazos permanecieron en su sitio, pareciendo ahora brazaletes en unos brazos hinchados que parecían la encarnación de la violencia, rivalizando incluso con el cerdo de rocas en estatura.
Los dos machos, o mejor dicho, las bestias, chocaron. El impacto se sintió en toda la mansión, generando un sonido explosivo que rasgó el aire. El ataque de embestida de la bestia demoníaca rocosa fue detenido en seco cuando el feroz tigre clavó sus garras como espadas en la cara del cerdo. Algunas de las garras fueron arrancadas en su base por la gruesa y formidable piel, aunque no murió por la fuerza de la embestida, el gran tigre se vio obligado a retroceder, tambaleándose cuando su enorme oponente siguió pisoteando su pecho desde arriba, haciendo que el tigre se estrellara contra el suelo y provocando salpicaduras de sangre. Sigue así, cerdito Roca. Aunque escuchó los sonidos de sus huesos rompiéndose y su carne siendo aplastada, el amo de la bestia demoníaca no bajó la guardia. Obedeciendo la orden casi desgarradora de su amo, el cerdo de roca emitió un rugido mientras levantaba sus dos patas delanteras hacia arriba, bajando para dar un segundo pisotón que iba dirigido al cráneo del gran tigre. Pero antes de que pudiera hacerlo, el feroz tigre utilizó la fuerza de sus músculos abdominales para lanzar su cuerpo hacia arriba. La bestia demoníaca recibió el golpe directamente en sus abiertas tripas. La bestia demoníaca con piel de roca normalmente nunca revelaba su vientre, donde sus defensas eran delgadas y frágiles. Unos afilados colmillos atravesaron la dura piel, que las garras del tigre no habían logrado penetrar, cortando profundamente la carne. ¡Grag! Mientras mantenía su boca alojada en las tripas del cerdo de roca, el feroz gran tigre hizo rodar su cuerpo hacia los lados. Esto desgarró la carne de la presa, que seguía atrapada en los colmillos y era el comportamiento depredador característico de los dragones de agua. Los colmillos del gran tigre desgarran la carne no para consumir, sino para matar sin piedad. Una enorme cantidad de sangre y vísceras se derramó, proporcional a la enorme estructura de su presa. Las vísceras fluyeron en una verdadera ola, inundando el corredor de la mansión. Con el blanco de los ojos desnudos, el cerdo de roca lanzó un frágil grito de muerte mientras se desplomaba. No puede ser. Increíble. No puedo creerlo. Meili retrocedió mientras Garfiel escupía sangre y vísceras, apartando el enorme cadáver. Había silbado con los dedos para reunir una horda de bestias demoníacas, pero ahora que todas las grandes, como el cerdo de roca, habían sido eliminadas, solo quedaban las pequeñas y medianas para responder a la llamada. Su ventaja se había desmoronado en unos instantes. Mira lo que has hecho. Elsa. Elsa. Haz algo, qué esclava eres. Alborotando su trenza, la asesina respondió al lacrimógeno grito de auxilio de Meili. Lentamente, la melena negra como el cuervo de Elsa Gramilde se balanceó mientras se acercaba, su rostro salvaje ya se había regenerado, exudando un encanto seductor y una belleza asesina, lanzó a Garfiel una mirada apasionada. Le arrancaste la cara a una mujer sin dudarlo. ¿Realmente eres maravilloso? Rag. El rostro vil y ensangrentado de la mujer sonriente hizo que el gran tigre gruñera con una feroz sacudida de sus hombros rotos. La enorme estructura del tigre tembloroso se puso tensa mientras la carne agrandada volvía gradualmente a la forma humana. Unos segundos después, un muchacho semidesnudo reapareció en el campo de batalla. Mierda, parece que he vuelto. Me duele la cabeza. Ya veo. Así que eso te convierte en una media bestia. Pensé. Que era simplemente un humano con una mirada sucia en sus ojos. Tengo que decir que si esa fuera la regla, de ninguna manera nuestro general sería humano. Sacudiendo la cabeza, Garfiel comprobó cómo se sentía su cuerpo al volver a la forma humana. El proceso de comprimir su esqueleto en un cuerpo más pequeño había unido sus hombros rotos lo suficiente como para que pudieran moverse al menos. Sin embargo, incluso los movimientos más ligeros le producían crujidos y un dolor intenso. Se pasaría mucho tiempo antes de que volviera a moverse con toda su fuerza. Dijiste que no te molestaba, pero ya debes estar pensando que es bastante absurdo. Aunque tú estás herido por todas partes, mis heridas simplemente se están curando. La brecha entre nosotros se hace más grande a medida que pasa el tiempo. ¿No crees que es injusto? No se veía ni un solo rasguño en las largas y esbeltas extremidades de Elsa. Si se limpiaba la sangre, el brillo de su blanca piel quedaba intacto. En cambio, las heridas de Garfiel eran cada vez más graves. Quizás era lógico condenar esa supuesta inmortalidad como una ventaja injusta. Yo, no estoy listo para rendirme. Y no me retracto de lo que dije. Sacudiendo la cabeza, rechazó esos tímidos pensamientos. Para empezar, nunca los necesitó. No eres inmortal. Es que no morirás hasta que alguien te mate. ¿Verdad? No es cierto, vampiro. Lo sabías. Tuve una corazonada. A mí me encantaba leer libros desde hace mucho tiempo. Sabía que había tipos especiales como ese. Pero no pensé que me encontraría con uno justo después de salir de casa. De vez en cuando, libros del mundo exterior llegaban al santuario,
aunque Garfield no tenía ni idea de quién podía ser el remitente, ni podía saber por el tipo de libros lo que esperaban que aprendiera de ellos. Garfield leía todo lo que podía, para poder encontrar algún día la forma de matar lo que fuera que entristeciera a la mujer de la que se había enamorado. Fue en el curso de esos estudios que había leído en alguna parte que los seres conocidos como vampiros poseían características especiales. Al parecer, una de las antiguas brujas también lo era. Esa bruja está muerta. Y eso significa que tú también puedes morir. Garfield ya había asestado a Elsa lo que se suponía que eran heridas mortales 4 veces y contando. Aunque hubiera heredado esa característica de un monstruo inmortal de leyenda, su poder de regeneración tenía que tener límites. Probablemente se necesitaría 1 o 2 veces más, y eso resolvería las cosas. Pero antes de llegar a eso, si tu hermanita jura no volver a hacer el mal nunca más, no estoy dispuesto a dejarla ir. Realmente eres un niño adorable. Con una sonrisa, ella se deshizo del último ramo de compasión que le ofreció. Esa era su señal. Con un paso explosivo, Garfield saltó hacia adelante. Una malvada espada se lanzó directamente a interceptarlo, con el objetivo de cortarle la cabeza. La fuerza del ataque destrozó el pasillo de la mansión. Atrapando el ataque en su escudo, la hoja cortó superficialmente en su pecho. Sin prestar atención a las salpicaduras de sangre, siguió avanzando. Gusteco, donde nací, es una tierra muy fría, muy al norte. Siguieron intercambiando golpes cuando, de repente, unas palabras tejidas como una canción se colaron en sus tímpanos. No debería haberla escuchado. Su conciencia estaba en llamas, interceptando y asestando golpes letales a cada momento, sin dejar espacio para que una voz así se colara. Debería haber sido así, pero se coló a pesar de todo. Es un país con un gran abismo entre ricos y pobres. Los niños abandonados por los indigentes no son una rareza. Yo mismo fui uno, sin padres desde que tengo uso de razón, viviendo de las aguas estancadas y las obras que podía encontrar. Robé y hería a la gente. Los días pasados así se mezclaban. ¿Para qué vivía yo? ¿Qué era la felicidad? En aquellos días, no tenía tiempo para pensar en esas cosas. Garfield dio un poderoso golpe con su brazo para hacer volar la cara de Elsa. Ella esquivó el ataque. Un arco de plata destelló. Inclinó su cuerpo para esquivarlo. La evasión se convirtió en contraataque, solo para ser frustrado. La distancia se abrió entre ellos. Ese día fue particularmente frío. Cállate. No estoy escuchando. Aquel día, el viento que soplaba desde la montaña sagrada era frío, y en la ciudad hacía mucho frío. En medio de una nieve tan fría que congelaba hasta el aliento, estaba trabajando como ladrona cuando el dueño de una tienda me atrapó. Elsa dejó escapar un tierno suspiro, hablando como si estuviera viendo un sueño. La furia de su espada se volvió más salvaje, tallando en Garfield mientras las lesiones de su hombro embotaron sus defensas. Nadie se habría quejado si me hubiera matado entonces, pero yo era una mujer. Incluso ahora, recuerdo la vulgar sonrisa en la cara de ese hombre cuando empezó a arrancarme la ropa. Gag. Mientras soplaba aquel viento frío y helado, me despojó de la túnica e incluso me quitó la ropa interior. Cuando pensé que era mejor morir congelado que sufrir cualquier indignidad a la que me sometiera, cogí un trozo de cristal que casualmente estaba cerca, levantó una de sus largas piernas y dio una patada al costado de la cabeza de Garfield, haciéndolo chocar contra la pared. El impacto lo aturdió, haciéndole temblar el cerebro, pero también destrozó el arco del pie de Elsa en el proceso. La expresión de éxtasis de ella le produjo un escalofrío. No fue mi intención hacerlo. Simplemente ocurrió que le clavé el trozo de cristal en el vientre. No sentí ninguna duda al quitarle la vida a otro. No sentí nada mientras escuchaba el grito del hombre. Pero en ese viento frío, se me ocurrió un pensamiento. Cuando Garfield se quedó sin aliento, Elsa esbozó una sonrisa vacía y absorta, como una doncella enamorada. Porque la sangre y los intestinos están tan calientes. Escapó del alcance de la espada azotadora, que prácticamente se arrastró por el suelo, casi cortando sus tobillos mientras soltaba una patada. Elsa evadió su ataque con un salto de distancia. Garfield chasqueó la lengua cuando la asesina se distanció. No estaba simplemente irritado por la dificultad de derribarla. Si hay algo que pueda llamarse verdadera felicidad en este mundo, debe encontrarse en el calor que te permite olvidar el frío. Fue ese día que yo, una persona nacida sin nada, finalmente gané algo que realmente me pertenecía. Por primera vez, fui feliz. Supongo que no puedes entenderlo. Yo tampoco quiero. Está bien. De todos modos, no esperaba que te compadecieras de mí. Entonces, ¿por qué tuviste que decirme toda esa mierda? Es asqueroso. Yo misma me pregunto por qué, mirando a Garfield, cuyos ojos no contenían más que hostilidad, Elsa inclinó la cabeza con curiosidad.
Luego entrecerró sus ojos desconcertados, sus mejillas se sonrojaron ligeramente mientras miraba a Garfield. Lo más probable es que sea porque le tengo mucho cariño. Lo siento, pero ya me he enamorado de una mujer. No tengo tiempo para una chica mal de la cabeza. Qué frío. Pero está bien. Al fin y al cabo, solo tengo que ver con lo que hay dentro de ti. Casi parecía tener sentido, pero al final, Garfield no pudo entender nada de ella. Tras escuchar el relato personal de Elsa, Garfield llegó a una conclusión. Por supuesto, no tenía intención de comprenderla, ni de perdonarla. Lo único que podía hacer era acabar con ella. Voy a matarte, Elsa Gramilde. Es porque me matarás que eres mi primer amor, Garfield Tinsel. Llamarse por su nombre era la única conexión que compartían. El resto, lo confiaron a la violencia. Las malvadas cuchillas se volvieron ligeras, rabiosas, cortantes, rebanando el pasillo de la mansión a medio destruir. En medio de esa lluvia de cuchillas, Garfield esquivó. No, se defendió con el mínimo movimiento con sus escudos, manteniéndose firme. La sangre fluyó cuando una hoja le perjudicó el hombro, el vientre, la pierna y la cabeza, pero Garfield no se inmutó. La distancia se redujo a 6 pasos. Garfield giró su brazo izquierdo, enviando el escudo que lo coronaba volando hacia adelante. A los 5 pasos, el escudo golpeó el brazo de Elsa, destrozando sus dedos, lo que hizo que soltara el arma en su mano izquierda. A 4 pasos, innumerables ataques cortantes llegaron al lado izquierdo de su torso, ahora indefenso, sacando sangre. No se detuvo. A los 3 pasos, dio un pisotón con la planta del pie. El suelo explotó y se levantó. La mansión lanzó su grito de muerte y se rompió. A 2 pasos, la cazadora de intestinos agredió con un ataque giratorio a máxima velocidad, que dirigió a su torso con más fuerza de la que él había presenciado en toda su vida. A 1 paso, se cubrió el pecho con su escudo derecho, el brazo que tenía debajo se rompió al parar el golpe del cazador de intestinos. ¿Crees que lo has bloqueado? No te descuides. Garfield escuchó esa voz llena de risas mientras ella dejaba caer una larga pierna hacia su cara. El talón que descendía y la cuchilla debidamente reluciente incrustada en su interior apuntaban justo al centro de la cabeza de Garfield. Elsa. De repente, una voz similar a un chillido hizo que Elsa diera un salto hacia atrás. El ala este de la mansión, tras ser envuelta en llamas y soportar repetidos golpes, se estaba derrumbando finalmente. Meili, justo debajo de uno de los fragmentos que caían, se agarró la cabeza y llamó a su hermana mayor. Fue allí donde Elsa saltó. Clavó su espada, destrozando los escombros que caían por encima. Cortó y penetró los trozos que caían en picado uno tras otro. Y sin embargo, la cascada de escombros no cesaba. Sin previo aviso, una ráfaga pasó por delante de sus pies. El viento, que lucía una bella y flexible bestia de melena dorada, agarró a la chica que corría peligro de ser aplastada por los escombros que caían, llevándola a un lugar seguro. Elsa, alejada por la hermosa bestia de 4 patas, Meili llamó desesperadamente a Elsa cuando la criatura saltó al exterior. Elsa no se volvió hacia ella. Garfield ya había llegado. La espada de la mano derecha de Elsa chocó con las garras bestiales de la izquierda de Garfield. Con un sonido destructivo, el brazo izquierdo de Garfield quedó arruinado, mientras que la muñeca derecha de Elsa quedó en feos jirones. La sangre fresca se esparció por todas partes mientras Elsa empujaba su brazo inútil hacia adelante para empujar a Garfield hacia abajo. Se empujaron, prácticamente se abrazaron mientras se mordían el cuello, y luego se separaron como si se repelieran. Ag, NGHHH. El lado izquierdo de su cuello estaba caliente. Elsa no pudo ni siquiera llevarse la mano a la herida, que sangraba a borbotones, pero sus mejillas estaban enrojecidas. Su aliento era tan caliente que casi parecía cambiar de color. Sus ojos estaban llenos de una pasión insaciable. Entonces vio cómo Garfield levantaba el enorme cuerpo del cerdo de roca y lo lanzaba. Los ojos del chico brillaban con una emoción feroz, incluso cuando su cuello sangraba por la herida que sus dientes habían dejado. Aunque ella sabía dónde estaba el arco de la masa de roca lanzada terminaría, Elsa siguió mirando al hombre que anhelaba hasta el final, su respiración entrecortada era inestable. Mientras miraba al chico de pelo dorado que despertaba tanta excitación en lo más profundo de su pecho, solo dijo una cosa, tan emocionante. La mujer, la dama, el vampiro, el cazador de vientres fue total y absolutamente aplastada por la increíble masa. La sangre fresca salpicó, mezclándose con los fluidos corporales de la bestia demoníaca. No había ninguna señal de renacimiento, solo el aroma de la muerte. Garfield lanzó un grito de guerra, uno que llegó a lo alto del cielo, reverberando por toda la mansión en llamas y en ruinas. Así terminó la batalla entre el cazador de intestinos y el escudo del santuario. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.